Tu cuerpo comienza a temblar, sientes un dolor en el pecho, la sensación de que todo el sistema nervioso está descontrolado, mareos, no sabes si quedarte en pie, si acostarte. Empieza a surgir un miedo dentro de ti, aunque seas creyente, pero no tanto por ti mismo, sino por las circunstancias que va a suceder. Te da la impresión de que no puedes llegar al día de mañana, de que todo se acaba. Y todo eso rodeado con toda una serie de síntomas que alteran por completo tu sistema nervioso y que además te hacen ver, tu mente empieza a ver que aunque vayas al médico, aunque hagan lo que hagan contigo, eso no va a pasar. Va a seguir ahí, siempre. Y no tienes forma de vencerlo. Es el problema de la ansiedad. Y es un problema que aparece en muchas personas en el día de hoy. Gran parte por el estilo de vida que tenemos, en otra parte por el cansancio, a veces por cuestiones físicas. Las personas que no son capaces de vencer ese problema, incluso con medicación, terminan cayendo a veces en una depresión. Y esa sensación de que te vas a ir, incluso siendo creyente, de que el Señor te va a llevar en ese momento, sigue y permanece ahí. Y es curioso porque para los que conocemos al Señor, cuando tienes esa sensación, hay algo que lo agrava todavía más. Y perdonadme que lo diga de una manera tan directa, pero es a veces incluso nuestros propios hermanos y hermanas. Una manera muy sutil que el enemigo tiene de hacer abuso espiritual. Si estás en esa sensación, si te sientes así, es porque no eres un buen cristiano. Un buen cristiano no puede tener ese problema. Tienes que confiar, echa tu ansiedad en el Señor. Y es curioso porque muchas veces incluso el abuso espiritual se llena de textos bíblicos que son ciertos, pero acabamos teniendo a nuestro lado muchos, como yo llamo amigos de Job, que en lugar de ayudarnos, lo único que hacen es hundirnos. Y es curioso porque este estilo de cosas, el lanzar versículos así, el decir frases así, el explicarnos que no podemos tener ningún momento de debilidad, que un buen cristiano tiene que ser prácticamente perfecto, que nunca va a caer, lo suelen decir las personas que nunca han sufrido, que nunca se han adentrado en la lucha espiritual. Y no me importa incluso si son responsables de grandes iglesias o personas o escritores muy conocidos o gente súper famosa guiando ministerios mundiales, porque si no están dentro de la lucha espiritual es porque quizás al enemigo no les preocupa mucho lo que hace. Así que una buena noticia en este sufrimiento es que si el enemigo te está atacando es porque eres útil para el Señor. Es porque eres una mujer, un hombre que está queriendo servir al Señor en el lugar donde está, aunque creas que lo que estás haciendo es muy poco. Pero si el enemigo está atacando, es porque le preocupas. Por eso tenemos que entrar en la lucha espiritual. Y siempre que alguien me menciona esto, alguien me dice, no, y empiezan con esta serie de situaciones que al final, si tú eres sensible, te hacen más daño todavía, incluso que la propia alteración del sistema nervioso. Y sé que algunos de los que estáis aquí lo entendéis perfectamente. Te hacen más daño porque oras y le dices al Señor, Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando en mi vida? Incluso hasta entra un tema cultural. Muchas de las personas que leemos sus libros, y gloria a Dios porque muchas cosas nos hacen bien, o que les escuchamos en predicaciones, vienen del mundo anglosajón, un mundo culturalmente muy insensible, que son capaces de decirte cualquier cosa sin importarle cómo tú vas a reaccionar. Y a veces olvidamos que el Señor Jesús nació en el Mediterráneo, en un mundo sensible. Y esta mañana mismo estaba leyendo
el apóstol Pablo escribiendo a los corintios y en situaciones absolutamente terribles en esa iglesia, incluso que él tiene que hablarle para que disciplinen a una persona, inmediatamente les dice, pero, id a buscarlo, no lo dejéis, que el diablo no gane sobre él. Y dice, porque ¿quién sufre? Y nunca me había fijado, fíjate, 60 años leyendo la Biblia y nunca me había fijado en ese versículo. Dice, ¿quién sufre? Y yo no me preocupo, dice, intensamente. Ese es un pastor. Alguien que se preocupa intensamente del sufrimiento de las demás personas. Pero ¿sabes qué? Estoy completamente seguro que por esa preocupación intensa, el apóstol Pablo sabe de lo que estamos hablando. De esta sensación de que por culpa del cansancio y de muchas situaciones a nuestro alrededor, a veces no sabemos ni cómo seguir adelante. ¿Crees que realmente podemos seguir a un Salvador que nos dice incluso el libro del Apocalipsis que conserva sus marcas, las señales del sufrimiento, las cicatrices, y nosotros no haber sufrido nunca? ¿Piensas que podemos defender un evangelio en el que la lucha espiritual, el ganar almas para el Señor, el vencer y derrotar al mal, el seguir lo que el Señor Jesús hizo, el ayudar a los demás, nunca van a traer ninguna consecuencia, nunca te van a traer sufrimiento, nunca nadie te va a despreciar, nunca nadie va a hablar mal de ti? Lo siento, pero eso es imposible. Porque de mi Salvador llegaron a decir que estaba endemoniado. Imaginaos lo que pueden decir de nosotros. Así que no te preocupes. Cuando el enemigo ataca, incluso físicamente, sabes que estás en medio de una lucha y que no estás solo. Y aparte los ejemplos de la Biblia, hombres y mujeres que sufrieron, que cayeron en depresiones, de las cuales Dios los levantó. Personas que incluso que negaron al Señor. ¿Cuál es la Biblia que estamos leyendo? ¿Una Biblia para santos y perfectos? Pues déjame decirte que no hay ni una sola persona así en la palabra de Dios. Solamente el Señor Jesús. Pero Dios solo tuvo un hijo que siempre le obedeció, que fue Jesús. Pero nunca tuvo un hijo que no haya sufrido. Porque hasta el mismo Señor Jesús sufrió. Y esa es la razón por la que cuando tenemos esa angustia que casi pensamos que no podemos respirar, que le decimos al Señor, es que no doy ni respirado, yo no sé si mi vida se acaba. ¿Te has sentido así? Pues David lo sabía perfectamente, porque una y otra vez, nunca me había fijado hasta hace unos meses, le dice a Dios, saca mi alma a un lugar espacioso. ¿Sabes por qué? Porque a David le gustaban los campos y las estrellas, y claro que sí, pero ¿por qué necesita un lugar espacioso? Porque cuando estás en un ataque a tu sistema nervioso de esta manera tan terrible, parece que estás angustiado, que no puedes ni respirar, y Dios te dice, no, te voy a llevar a un lugar amplio, respira tranquilo, hija mía, hijo mío. Incluso la ansiedad que viene de la tristeza. ¿Te acuerdas lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en el Getsemaní? Mi alma está tan triste que creo que voy a morir. Además, el enemigo es muy astuto. Y seguro que tú lo sabes si has pasado alguna vez por algo así en tu vida. Y si no ha sucedido, no es una buena noticia que te va a suceder. La buena noticia es que tienes la solución. ¿Vale? Yo no quiero ser agorero, pero son situaciones que quizás en algún momento puedas pasar y Dios va a estar contigo. Pero como el enemigo es muy astuto, a veces incluso usa situaciones que agravan el problema que tú estás teniendo. Hace solamente poco más de un mes, y debido no solo a las consecuencias, las secuelas de la COVID, sino por un agotamiento extremo, a mí me pasó de madrugada. Y además estaba en el extranjero. Como os digo, el enemigo sabe muy bien lo que hace. Y en ese momento tú empiezas a darle vueltas a tu cabeza. Estoy solo, tiene que venir mi familia, tienen que venir a buscarme, vine con mi coche, tienen que traer... O sea, empiezas a dar vueltas a tu cabeza para intentar solucionar 20 cosas. ¿Y sabes lo que hace eso a tu sistema nervioso? Todavía te sientes peor. Colapsa.
Pero sabes la buena noticia, y estamos aquí para buenas noticias, además nos llamamos así, en esta iglesia os llamáis así. Ese mismo día, de madrugada, el Señor me libró, estoy aquí, ¿me veis? Pero ese mismo día, en lo que es mi costumbre, desde que era adolescente, un regalo que el Señor un día, no sé por qué razón, puso en mi corazón y no dejé de hacerlo, leer la Biblia desde el principio hasta el final. Y cuando termino vuelvo, y cuando termino vuelvo absolutamente toda la Biblia. Lo que pueda cada día. Justo ese día estaba leyendo y me dirás, como muchos dicen, caramba, qué coincidencia. Yo no creo en las coincidencias. Justo ese día estaba leyendo Isaías 7, y ¿sabes esa sensación cuando tú abres la Biblia y dices, hoy me toca Isaías 7? Isaías 7, para un problema de ansiedad que estoy pasando, llamé a mi familia, le dije, vuelvo para casa, porque uno se siente bien en casa, ¿verdad? Y justo comienzo a leer Isaías 7, y cuando comienzo a leer, es Dios diciéndome, Jaime, esto es para ti, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y en mi Biblia le he puesto a Isaías 7, cómo vencer la ansiedad. Y he estado en diferentes iglesias desde ese momento que me pidieron diferentes temas, pero por amor a una querida hermana que está aquí, le dije, la próxima vez que vaya a tu iglesia, el Señor me dijo, tienes que hablar de cómo vencer la ansiedad. Fíjate, Isaías 7, no vamos a entrar en todos los detalles de la historia, pero sí fíjate que la Biblia habla directamente a cada uno de nosotros, aunque tú digas, es una historia de un rey que luchó con no sé quién, y ¿qué tiene que ver eso conmigo? Mira, aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Uzías, rey de Judá, subió Rezín, rey de Aram, con Pekka, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla. Y se dio aviso a la casa de David diciendo, los arameos han acampado en Efraín, y se estremeció el corazón del rey y el corazón del pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Cuando leí esto dije, así estoy yo ahora mismo. ¿Alguna vez tu corazón se ha estremecido como si fueras un árbol del viento que te lleva de un lugar a otro y no puedes parar? Eso es precisamente lo que hace tu sistema nervioso, ponerse a temblar sin parar. Y yo dije, Señor, esta historia tiene más que ver conmigo de lo que pensaba. Pero eso solo era el principio. Entonces el Señor dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo, Sear-Jasub, al extremo del acueducto del estanque superior, en la calzada del campo del batanero. Y dile, primero, estad alerta. Literalmente, la versión vuestra dice guarda. En la versión que estaba leyendo, literal, fue lo que más me impactó, porque la primera cosa que dice Dios a su pueblo, ¿sabes lo que es? Cuídate. Dije, madre mía, estoy leyendo un prospecto de medicina. Cuídate. Y entonces el Señor me hizo pensar, ¿cómo está tu vida? ¿Sabes? Porque muchas veces cosas que nos suceden es por no darnos cuenta de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, así que tengo que cuidarlo. No es para hablar ahora, tenéis médicos aquí y espero que algún día os explique muy bien todo esto. Tomamos mucho veneno todos los días. En primer lugar, por ejemplo, el azúcar, el primer inhibidor de defensas que existe y el mayor en nuestro cuerpo. El gluten artificialmente añadido a muchos alimentos, no el natural, sino lo que se ha añadido, hacen que nuestro cuerpo se vaya descontrolando por completo. No sé si sabéis que 3 de cada 10 depresiones son por culpa de lo que comen. ¿Lo habías oído alguna vez? Yo no voy a seguir contándoos todas estas cosas, pero pedidle sabiduría al Señor, orad y decirle, Señor, yo quiero cuidarme. Porque esto que tengo, lo que tú me has dado, es el templo de tu Espíritu. No quiere decir que yo sea Miss Mundo, o Mr. Mundo, como se llame, o Mr. Universo, pero sí que tengo que cuidarme. Y por el problema mío, también tiene que ver con el descanso.
Ser más espiritual no es ir de un lugar a otro corriendo, haciendo 1000 cosas y pensando que el reino de Dios depende de mí. Eso no es ser espiritual, eso es ser un arrogante. ¿Me entendéis? Y muchas veces somos muy arrogantes en el ministerio. ¿Qué va a pasar si yo no hago? No va a pasar nada. El ministerio del Señor, tranquilo, tranquila. Descansa. Porque no descansar es tan pecado como hacerle daño a una persona, como engañar a alguien, como mentir. Exactamente igual delante del Señor. Fíjate lo que está pasando en ese momento. No solamente que necesitaban cuidarse, sino también cuidarse en las relaciones con los demás. Muchas veces queremos tener siempre la razón. Y somos capaces de criticar a diestro y siniestro y hacer, la verdad tiene que conocerse y no sé qué, no sé cuánto, y lo único que estamos haciendo es generar más ansiedad dentro de nosotros. El Señor dijo que no tenemos ningún derecho a juzgar a nadie, porque esa es su labor. Además, somos muy malos jueces. Y además, por si no lo sabías, el Señor Jesús es el abogado defensor de cada uno de nosotros. Así que si juzgas a un hermano, te estás viendo como un abogado defensor que no va a perder el juicio. El culpable vas a ser tú. Pero es que además te hace daño. Te hace daño estar mirando lo que otras personas hacen. Y eso es uno de los graves problemas en las redes sociales, y tampoco vamos a hablar de eso porque no tenemos tiempo. Porque todo el mundo está mirando lo que hizo el otro, lo que no sé qué, lo que esto, lo que el otro. No. Cuídate. Que no te preocupe nada de todo eso. Ama a tus hermanos y derrocha gracia. Pero lo mismo en el trabajo. No cedas a las preocupaciones. El trabajo se hace. Lo hacemos de la mejor manera posible, pero después dejamos los resultados al Señor. Olvídate de todos los libros, incluso de todas las personas que hayan podido hablar en esta iglesia y no sé cuántas iglesias, que la vida tiene que estar llena de objetivos y propósitos y tienes que cumplir tal, y si este año has ganado 20, el año que viene tiene que ser 30. Todo eso es diabólico, lo siento. Claro que tenemos que tener objetivos y hacer las cosas bien, pero ¿quién dijo que cada año tenemos que ganar más, o ser más, o vivir más, o... No, disfruta con lo que estás haciendo, porque lo único que va a generar es más preocupación, más preocupación. Si el Señor bendice tu negocio y te da más, gloria a Él, tienes más para ayudar a los demás y para dar. Pero si no, quédate tranquilo, tranquila, que eso no destruya tu vida. Y lo mismo espiritualmente. Si queréis, no porque sea mi ejemplo, pero a mí me ha ayudado muchísimo, leed la Biblia así, todos los días. Pero no hagas como muchas veces pensamos, empiezo en Génesis y termino en Apocalipsis, porque va a llegar momentos en algunos libros que no te vas a sentir muy bien. Algo que aprendí cuando era muy joven es intentar leer, si puedo, 4 capítulos al día. Si no puedo, no pasa nada. No es una norma, ¿me entendéis? Es sencillamente algo como para estar con el Señor. Hay algunos días puedo leer 1, otros días, sobre todo los domingos y cuando la iglesia comienza tarde como aquí, que es la hora bíblica de comenzar, incluso más tarde, pues puedo estar en casa tranquilamente, tener 2 horas antes tranquilo, y en vez de 4 lees 8, no hay ningún problema. Pero lee el primero de Génesis, el primer capítulo de Génesis, el primero del primer libro de Crónicas, porque si te das cuenta los nombres comienzan ahí en el Génesis también, el primero de Isaías, porque es un poco como un compendio de toda la Biblia, incluso tiene 66 capítulos, y el primero de Mateo, porque siempre tenemos que estar leyendo algo de la vida de Jesús. Entonces, si tú lees un capítulo de Génesis, primero de Crónicas, Isaías y Mateo, y conforme vas siguiendo, al día siguiente el 2, al día siguiente el 3, ¿me entendéis? Vas a ver que muchas de las cosas que lees hasta se corresponden y las vas a comprender. Ah, mira, esto que habló el Señor de este rey justo pasó así. Ah, y aquello que Pablo dice de la ley, pues es justo lo que dice, ¿me entendéis? Cuídate espiritualmente. Pero ahora, más rápido. Siento haber pasado tanto tiempo en la introducción, pero lo segundo que dice es ten calma. Muy fácil de decir, ¿verdad? Muy complicado de llevar a cabo. ¿Sabes cómo aprendemos a tener calma? Pablo lo resume de una manera
genial, sé que es el Espíritu de Dios quien le está inspirando, pero todos los escritores que escriben, aparte de ser inspirados por el Espíritu de Dios, escriben desde su propio corazón, son cosas que ellos han vivido. Filipenses 4, versículo 6. Antes habla de regocijarse, de estar alegre en el Señor, pero 4:6, fijaos, no os afanéis por nada. Puedes sufrir ataques, puedes tener problemas, van a venir, las circunstancias pueden estar tambaleándose, pero no te afanes por eso. Las cosas no van a mejorar porque nosotros nos afanamos. Tengo un amigo que un día me dijo, estaba pasando un mal momento, y dice, vino un hermano y me dijo, anímate, las cosas podrían ser peores. Y dice, yo me animé y las cosas fueron peores. Perdonad este sentido del humor, pero es que a veces es la única manera de comprenderlo. Sabemos que esas cosas están mal, que no las podemos solucionar. Déjalas con el Señor, no te sigas afanando con ellas. Y Pablo sigue diciendo, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, porque las cosas cambian cuando aprendemos a dar gracias a Dios. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y por lo demás, hermanos, fíjate, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, todo en lo que haya virtud o que merezca digno de elogio, piensa en eso. Así que cuando el enemigo te ataque, y a veces el enemigo puede atacarte incluso por mi cuenta, es decir, porque yo te diga algo que no debo de decir, porque un hermano te diga algo que no debe decir, una hermana te diga algo que debe decir. El enemigo es muy astuto y a veces no nos damos cuenta y nos usa. ¿Qué cosas estás diciendo, Jaime? Pues mira, ¿te acuerdas? Mateo capítulo 16, de repente, cuando el Señor Jesús pregunta quién es, Pedro le dice, siempre el impetuoso Pedro, y gloria a Dios por su carácter, a mí me hace muchísimo bien, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué feliz eres, Pedro, porque eso te lo reveló mi Padre Celestial. ¿Y sabes qué? Yo ahora tengo que ir a Jerusalén y voy a sufrir. Ni se te ocurra. Apártate de mí, Satanás. O sea, ¿cómo en 5 minutos alguien puede hablar de parte del Señor y solo 2 minutos más tarde hablar de parte del enemigo? Somos así. No es culpa de Pedro, somos todos así. Así que tengo que hacer ese esfuerzo para orar y decirle, Señor, esto es verdadero, es justo, es amable, va a bendecir. Si no es así, no. Perdona, mira. No voy a seguir hablando de esto. Lo siento que yo no soy mejor que tú y no me malinterpretes, a veces tenemos que explicarles a la gente, pero prefiero no hablar de esto. Esta misma semana alguien me contaba, es que salió no sé qué, ¿no lo viste? Y dice, no, ni quiero verlo. Porque todo lo que no edifica, lo que no brilla para el Señor, lo que no honra al Señor, lo que no es amable, lo que no es verdadero, lo que no viene del fruto del Espíritu de Dios, yo no quiero ni verlo, no voy a perder tiempo. Por eso dice, ten calma. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. No permitas que el enemigo gobierne tu mente. Y si aún así te sientes mal en ese momento y no sabes qué hacer, no es la última bala, como decimos en broma, sería la primera, pero te lo digo para que le demos importancia. ¿Recuerdas lo que escuchamos hoy? Comienza a cantar al Señor. Y cuando estés así, en lo más profundo de la desesperación, y digas, Señor, es que no sé lo que me pasa, no sé lo que está pasando conmigo y no dejo de temblar, comienza a cantar. La primera canción que venga a tu corazón, cántasela al Señor. Y vas a ver lo que es el poder de la alabanza. Pero luego dice en el punto 3, sigue diciendo, y tenemos que ir más rápido, no temas. La frase que el Señor Jesús más veces dijo a todos, creyentes y no creyentes, no tengas miedo. Juan lo escribió, primera carta de Juan capítulo 4 y versículo 16, en el amor no hay temor.
Es impresionante porque en un momento, cuando éramos no recién casados, pero ya habían pasado unos años y habíamos tenido a Yami, y Miriam, por un problema en el nacimiento, su sistema nervioso se descompensó completamente. Esta vez fue una causa externa, que también las hay, y bueno, no puedo explicar todas las cosas sobre la ansiedad, pero sé que me comprendéis, ser una causa externa, y ella sufrió un shock muy grande, y yo no lo comprendía en aquel momento, porque nunca comprendes lo que otra persona está pasando. A veces decimos, y es cierto que lo hacemos con la mejor intención, cuando queremos consolar a alguien le decimos: yo sé lo que estás pasando. Yo nunca digo esa frase, porque nunca sabes lo que otra persona está pasando. Aunque tú lo hayas pasado, a lo mejor por el carácter, esa persona lo está pasando de una forma muy diferente a la tuya. Entonces animamos a la gente, abrazamos, estamos con ellos. Pero yo cometí el error con Miriam de decirle: sé lo que estás pasando. Y me dijo: no lo sabes. Y le pregunté, y en el momento más extremo, porque ya ni las pastillas podían hacerle algo, y hubo un momento en que ella dijo: pues ya está, se acabó todo, voy a descansar en el Señor y no voy a tomar más. El médico pensó que estaba loca. Le digo: Miriam, ¿cómo lo vences? Dice: el mayor problema es el miedo. Así que yo me siento tranquila. Tú crees que vas a morir cuando estás en un ataque así cruel de ansiedad. Y le digo al Señor: muy bien, pues me voy a morir, llévame. Es lo mejor que me puede pasar, me voy contigo. Y dice: al momento desaparecía todo. Dice: porque mi mente decía: ¿y ahora qué hago? Porque es un ataque que viene a tu sistema nervioso y a lo que tu mente dice. No te preocupes, no tengas miedo. Deja que la mente de Cristo te llene por completo. Porque además, dice: no desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes, estos dos reyes, el miedo y la muerte. ¿Los ves? Ahí comprendí por qué ese capítulo era para mí. El enemigo ha tramado mal contra ti. Incluso dice literalmente: aterroricémoslo, es decir, vamos a destrozar su vida. Muchas veces el enemigo usa personas, ataques, amenazas de todo tipo para que nosotros nos sintamos mal. El Señor dice, versículo 7, no prevalecerá ni se cumplirá nada de lo que están diciendo. Así que descansa en el Señor y dile: no va a prevalecer. Dile incluso a tu mente. A veces pensamos: bueno, es que una persona que habla consigo mismo, da la impresión de que está loco. No. ¿Te acuerdas del Salmo 103? David le está diciendo a su alma: bendice, alma mía, al Señor. A veces tenemos que hablarnos a nosotros mismos y decirnos a nuestra mente, decirle: yo confío en el Señor, nada malo va a prevalecer, voy a cantar, voy a bendecir al Señor. No prevalecerá. Y por último, me da pena que sean los últimos minutos justo en la clave de todo, pero sé que me lo vais a comprender, y el Espíritu de Dios es mucho más inteligente que lo que yo pueda ser jamás en la vida, o ninguno de nosotros, así que Él sabrá llegar a nuestro corazón. Pide una señal, le dice al rey, le dice el Señor, pide una señal. Si estás así, dile al Señor, pídele una señal: Señor, yo necesito saber que me cuidas de alguna manera, en algún detalle. Abre tus ojos, porque Él va a hacer cualquier detalle. Cualquier detalle. Justo el día anterior que yo entré en el hospital con la COVID, el 19 de marzo del 2020, el 18, había habido un arco iris impresionante enfrente de nuestra casa. Puedes decir: bueno, eso pasa muchas veces, para mí no. Yo estaba allí y recordaba esa señal del Señor. ¿Sabes lo que hace el rey? Le dice: no voy a... No. Y uno dice: qué humilde, no quiero una señal. De eso nada. ¿Sabes por qué no pidió una señal? Porque él estaba confiando en el rey asirio, que le iba a librar de esos dos. Y muchas veces nosotros queremos arreglar las cosas a nuestra manera, de nuestro modo, hacer todo como queremos, y eso aumenta nuestra ansiedad, nuestra preocupación, y nos aleja de nuestro Dios.
Y queremos solucionarlo todo. Y Señor, y yo voy a hacer, y yo voy a tal, y yo voy a cual. Por ejemplo, ahora, sí, pues yo voy a cuidarme y voy a descansar y voy a tener un libro de canciones y voy a hacer y voy a... No, es el Señor. Tienes que descansar en Él. Porque por cada cosa que nosotros arreglamos en nuestra vida, en los negocios, en la iglesia, en donde sea, hay 20 que desarreglamos. O eso solo me pasa a mí. No nos damos cuenta, y el que no lo quiera reconocer es que es muy orgulloso. Y entonces la respuesta, y esa es la clave, y si os olvidáis de todo lo demás y os quedáis con esto, gloria a Dios, empieza en el versículo 14. Dios mismo te va a dar una señal, y tómalo de una manera personal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. Y ahora me está diciendo, Jaime, no estamos en Navidad. Pues ese es el problema, que no hemos comprendido el mensaje de la Navidad. ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros. Mira que había leído centenares de veces literalmente este versículo, y hasta ese día no llenó por completo mi corazón. Dios con nosotros, eso es el Señor Jesús. Dios con nosotros. Lo vuelvo a repetir, no te habías dado cuenta, es Dios con nosotros, es Jesús. Él es la clave absolutamente de todo. Dios con nosotros en los momentos difíciles, Dios con nosotros hasta cuando dudo de Él, Dios con nosotros cuando los negocios se vienen abajo, Dios con nosotros cuando estoy temblando, Dios con nosotros cuando no entiendo nada, Dios con nosotros cuando todo me va de maravilla y creo que soy el rey del mundo. Sigue siendo Jesús Dios con nosotros. Y si no entendemos eso, no entendemos el Evangelio. Y desgraciadamente, muchas personas y en muchas iglesias viven un evangelio de domingo, o si me apuras, de la reunión de oración y de actividades, pero no viven Dios con nosotros, que es Jesús. Eso fue lo que Dios le dio al rey, lo que Dios me dio a mí, y lo que Dios sigue dándonos a cada uno de nosotros. Suena a veces quizás muy teológico, pero justo la manera de comportarse del Señor Jesús es más real, más vívida que nunca. Porque Él era una persona que abrazaba a las personas. Él era una persona que estaba cerca de los pecadores, que no le importaba que le llamaran comilón y bebedor, porque no le importaba ponerse al lado de las personas que estaban sufriendo, de los despreciados, de los cobradores de impuestos, de las prostitutas y también de los escribas y fariseos cuando le invitaban a comer. Él estaba siempre al lado de todos. ¿Sabes por qué? Porque es Dios con nosotros, con toda la humanidad. Y por eso Isaías, cuando habla 2 capítulos después, dice: nos ha nacido un niño. ¿A quién le nació un niño? ¿A los creyentes? No, le nació un niño a toda la humanidad. Y el grave problema de esta humanidad es que no comprenden que Dios está ahí, que está con cada uno de nosotros. Y el Señor se lo tuvo que decir a los escribas y fariseos, a los maestros de la ley, que lo sabían todo del Antiguo Testamento: el reino de Dios está dentro de vosotros. ¿Te das cuenta cómo Dios con nosotros es mucho más de lo que imaginamos? Y por eso el escritor a la carta a los Hebreos nos dice que fue tentado en todo como nosotros. Es decir, Él sabe lo que yo estoy pasando. Y cuando estés pasando una situación así, y si no es un ataque a nivel del sistema nervioso, físico, o de lo que sea, o de lo que alguien está diciendo, sea cual sea la situación que pase, sabes que el Señor Jesús pasó por la misma situación y la comprende perfectamente, y es el que te va a ayudar. Y nunca estás solo, nunca estás sola. Porque Él dijo: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Es decir, hasta que el mundo se acabe. El mundo aún no se acabó, así que Él sigue aquí con nosotros. Y cuando se acabe, seguirá con nosotros, seguirá contigo. Porque es Dios con nosotros. ¿Te das cuenta la diferencia? Y puedes decirme: sí, pero es que hay cosas que son difíciles que Él las comprendiera. ¿Cómo que son difíciles? Yo sí te voy a decir algo. Hay cosas que ni aún hoy los teólogos pueden explicarnos. Ni siquiera en los cielos la comprenderemos. Como cuando está diciéndonos que aprendió obediencia por el sufrimiento. Es que Dios tenía que aprender algo
Ala, explícamelo después, perdona mi ironía gallega, pero es que es así. A veces queremos controlar a Dios y no somos como niños de abrazarle y decirle, Señor, yo esto no lo entiendo, pero yo sí te quiero con toda mi alma, con toda mi vida, porque tú estás conmigo y no me vas a abandonar nunca. Y eso sí lo entiendo, y eso no quiero olvidarlo jamás. Y cuando te sientes en esas situaciones, incluso que crees que vas a morir, porque literalmente sientes que vas a morir, y los que habéis tenido un ataque grave lo sabéis, o quizás por un problema de una enfermedad, o quizás, no sé, hasta un problema en los negocios o con la familia, o alguien que te ha despreciado, y tú piensas que se acaba la vida. Y desgraciadamente más de 1 millón de personas en el primer mundo al año se quitan la vida porque no saben que Dios está con ellos. Y no saben otra cosa. Y esto es lo que me gustaría que quedarais con ello para terminar. Que hubo un momento en el Getsemaní, ¿os acordáis que hablamos al principio? Que el Señor le dijo a sus discípulos, orad conmigo. Y la frase también significa orad por mí. Porque mi corazón está tan triste que voy a morir. Así que cuando tú te sientes tan triste que piensas que la vida ya no tiene ningún sentido por ningún lado que lo mires, que sepas que el Señor está ahí contigo y Él sí puede decir, yo sé lo que estás pasando, y Él te abraza, te va a dar una señal, va a estar contigo y no te va a abandonar y va a decirte, Jaime, como me dijo personalmente en el momento más cruel de mi enfermedad con la COVID, yo sé lo que es morir de tristeza. Y eso cambia por completo tu vida. Sea lo que estás pasando. ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios? El Señor Jesús en tu vida, que no te va a abandonar nunca. Y que sabe absolutamente todo lo que estás pasando, cualquier tentación, cualquier prueba, cualquier problema, cualquier circunstancia que estés pasando, Él la pasó también. Cualquier insulto que alguien pueda decirte, Él lo pasó también. Y con Él lo dijeron. Y la diferencia, ¿sabes cuál es? Él es el vencedor. Por eso su resurrección lo cambia todo. Y por eso vivimos su resurrección. Y por eso Pablo nos explica que sí, hemos sido crucificados con Cristo, pero no estamos allí. Hemos sido resucitados con Él. Y el problema en el primer mundo, sobre todo en muchas iglesias que se dicen cristianas, es que no saben vivir la resurrección del Señor Jesús. Que no saben vivirlo a Él todos los días, en todos los momentos. Que no saben que Dios está con nosotros, que Él está aquí. Incluso es tan bonito cuando Él dice, donde están 2 o 3, no lo dice tanto como, bueno, reuníos 2 o 3, no. Lo que Él está diciendo, incluso en el original que Él está hablando, en la lengua que está diciendo, es, donde vayan 2 o 3, yo ya estaré allí esperando, yo soy el que invito. Ese es mi Salvador. Él no me abandona nunca, ni te va a abandonar nunca. Puedes dudar incluso de que el mundo un día se destruya por completo. Lo que jamás puedes dudar es que Él te va a abandonar, porque Él no lo va a hacer. Y cuando estés pasando en esos momentos, recuerda que la clave de todo es el Señor Jesús, su vida, que Él es Dios con nosotros.